Hola chicos, sean todos bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a aplicar la ley del seno en cuatro situaciones problemas totalmente diferentes. La primera situación problema dice, una pareja de novios sobrevuela en un globo como plan de fin de semana. Desde el globo se observa un pueblo a 6 kilómetros de distancia con un ángulo de observación de 60 grados que se forma con la posición vertical del mismo, y también se observa del otro lado un pueblo B a 4 kilómetros de distancia, con un ángulo de observación de 50 grados formado con la posición vertical del globo. ¿Cuál es la distancia entre los pueblos A y B? Lo primero que vamos a realizar es nuestra construcción gráfica o representación gráfica de la situación. Entonces dibujamos nuestro globo y nos dice el problema que se observa con un ángulo de 60 grados un pueblo A y este ángulo se forma con la posición vertical del globo. Entonces esta sería nuestra posición vertical. A partir de ella medimos los 60 grados. Esta sería la amplitud de los 60 grados y trazaríamos la distancia de los 6 kilómetros para ubicar el pueblo A en este caso. Del mismo modo, medimos del otro lado del globo un ángulo con una amplitud en este caso menor. Para el pueblo B, el ángulo es de 50 grados. Trazamos aquí la distancia a partir de la amplitud que hemos medido desde la posición vertical del globo y ubicaríamos el pueblo B. Ya teniendo el pueblo B, podemos ver que se nos forma un triángulo, no rectángulo, y la pregunta de esta situación problema es ¿cuál es la distancia entre los pueblos A y B? Eso sería lo que vamos a encontrar. Entonces procedemos ahora a ubicar las posiciones que nos faltan. Tenemos los vértices A y B de los pueblos A y B. Luego el globo tendría en este caso el nombre de C. Ahora ubicamos los lados. 4 kilómetros sería el lado A, puesto que se encuentra ubicado como lado opuesto al ángulo A. Es decir, es el lado que se encuentra frente a la posición del ángulo A. Por lo tanto, el lado B sería 6 kilómetros y el lado C sería lo que vamos a encontrar. Una vez construida nuestra representación, procedemos a enlistar los valores que conocemos y no conocemos. El ángulo A no lo conocemos, el ángulo B tampoco. El ángulo C pues sería la sumatoria de las dos amplitudes, 60 grados más 50 grados, que serían 110 grados. El lado A, que mide 4 kilómetros, el lado B, 6 kilómetros, y el lado C es lo que queremos encontrar en este caso. Miramos que se nos han formado dos triángulos a partir de la posición vertical del globo. Del lado derecho ubicamos en la parte inferior de color azul un ángulo que sería de 90 grados y entonces aplicando las propiedades de las sumas de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, pues este debe ser igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo debe ser igual a 180 grados. Por lo tanto, si sumamos 50 más 90, esto nos daría 140. ¿Cuánto le faltaría a 140 para que nos dé 180? 40 grados. Por lo tanto, el ángulo B mediría 40 grados. Del mismo modo, hacemos este procedimiento para el triángulo rectángulo que se nos ha formado del lado izquierdo. Tenemos también un ángulo de 90 grados. Nuevamente tendríamos 60 más 90 nos daría 150, por lo tanto el ángulo A debe medir 30 grados para que la suma de los tres ángulos internos nos dé 180 grados. Este sería el ángulo de 30 grados. Como ya tenemos nueva información, entonces ya tenemos el ángulo A, B y C y los lados A y B.
Sin embargo, nos están pidiendo hallar la distancia entre A y B, que sería el lado C. Recordamos ahora la fórmula de la ley del seno o teorema del seno y nos dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Son tres razones, en este caso, que formarían una proporcionalidad. Lo primero que vamos a hacer es mirar cuál de estas razones conocemos completamente. Empezando por la primera razón, conocemos el lado A. Aquí lo tenemos, 4 kilómetros. El ángulo A lo conocemos, también lo conocemos, es igual a 30 grados. Por lo tanto, esta razón la conocemos completamente. Para hacer el planteamiento de las razones trigonométricas, nosotros debemos seleccionar dos de las tres razones que aparecen planteadas en la ley del seno. Una de esas razones la debemos conocer por completo, tanto los valores del numerador como en el denominador. Y la segunda razón es la que contenga la letra del valor que necesitamos encontrar. Por lo tanto, el planteamiento que vamos a utilizar sería A seno de A es igual a C sobre seno de C. Utilizamos a C porque es el lado que queremos encontrar según el planteamiento o la representación gráfica que hicimos anteriormente. Procedemos ahora a mirar que B también lo conocemos en la segunda razón y el ángulo B también lo conocemos. Por lo tanto, en esta oportunidad nosotros tendríamos dos planteamientos que nos serían opcionales, porque esta segunda razón también la conocemos. Luego, la segunda opción a utilizar sería B seno de B igual a C seno de C, porque conocemos dos razones por completo. De estas dos voy a escoger la primera, A seno de A igual a C seno de C. Y de este planteamiento procedo a despejar. Despejar sería dejar sola completamente la variable o incógnita que en este caso nosotros necesitamos encontrar. Como vamos a encontrar a C, necesitamos dejar sola a C de uno de los dos lados de la igualdad. Seno de C, que se encuentra dividiendo al lado C, pasaría al otro lado de la igualdad a multiplicar. La expresión correcta de esto sería multiplicamos a ambos lados por seno de C para poderlo simplificar. Pero en este caso no vamos a profundizar un poco en ello. Vamos a dar por entendido que ya podemos hacer este tipo de procedimientos. Entonces, seno de C quedaría multiplicando del lado izquierdo a seno de A. Ya despejamos a C, que es lo que queremos encontrar. Por lo tanto, reemplazamos ahora los valores que ya conocemos. El ángulo C mide 110 grados, el lado A mide 4 kilómetros y el ángulo A mide 30 grados. Hacemos los cálculos aritméticos y tendríamos que seno de 110 grados es igual a 0,939 aproximadamente. Hemos tomado solamente tres valores decimales para no escribir todo el valor. Sin embargo, si lo hacemos en la calculadora, podríamos tomar todos los decimales. Seno de 30 grados sería un medio y lo podríamos plantear como 0,5. Efectuamos estas operaciones aritméticas. 4 dividido entre 0,5 nos daría 8 y 8 por 0,939 sería aproximadamente 7,5 kilómetros. Por lo tanto, podemos decir de esta primera situación que la distancia aproximada entre las dos ciudades es de 7,5 kilómetros. Vamos con la segunda situación. Tres amigos se sitúan en un campo de béisbol ocupando tres bases. Entre la base de Daniel y la base de Bertulfo hay 25 metros y entre la base de Bertulfo y la base de César hay 12 metros. Además, el ángulo formado en la base de Jairo es de 20 grados. Bueno, en este caso no sería la de Jairo, sino que sería la de César. Calcula la distancia entre Daniel y César. Hacemos la aclaración. En este problema
no sería el nombre de Jairo, sino sería el de César. Y esa sería la distancia que vamos a encontrar. Procedemos a hacer la representación gráfica. Tendríamos aquí la posición de César, tendríamos aquí la posición de Bertulfo y la posición de Daniel en el campo de béisbol. La distancia entre Daniel y Bertulfo es de 25 metros. La distancia entre César y Bertulfo sería de 12 metros. Y nos están preguntando, nos agregan que el ángulo que se forma en la posición de César es de 20 grados. Entonces, vamos a encontrar la distancia que hay entre Daniel y César. Nuevamente, entre las tres bases se nos forma un triángulo. Y de este triángulo tendríamos que el ángulo B y el ángulo D no lo conocemos. Y el lado B sería la posición que nosotros vamos a calcular. El lado C sería 25 metros y el lado D sería 12 metros. Recordemos que cada uno de los lados del triángulo se ubica donde se encuentre la posición opuesta al ángulo que se toma como referencia. Hacemos el listado de los valores que conocemos y no conocemos. El ángulo B no lo conocemos. El ángulo C mide 20 grados. D no lo conocemos. B tampoco. Es el que nos interesa hallar de esta situación. El lado C 25 metros y el lado D 12 metros. Hacemos nuevamente el planteamiento de la ley del seno. Tenemos las tres razones y procedemos a identificar cuál es la razón que conocemos completamente dentro de estas tres. Pero en este caso, como no tenemos los lados A, B y C, sino que tenemos B, C y D, pues simplemente cambiamos una de las letras. Omitimos A y empezaríamos con B seno de B, C seno de C y D seno de D. Solamente cambiamos las letras A por D. En la primera razón, B seno de B, no conocemos ninguno de los dos valores. Entonces esta primera razón no la podemos utilizar. No conocemos el ángulo B y no conocemos el lado B. De la segunda razón, C seno de C, el lado C sí lo conocemos, aquí está. El ángulo C sí lo conocemos, es 20 grados, por lo tanto podemos tomar esta primera razón. Es decir, que en este caso necesitamos hallar primero el ángulo D para poder hallar el lado B y poder utilizar nuestra primera razón. Por lo tanto, vamos a necesitar utilizar el lado D de la tercera razón. Aquí está, 12 metros. Y el ángulo D, como no lo conocemos, lo vamos a hallar. Una vez conocidos los ángulos D y C, podemos hallar el ángulo B por propiedades de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. Luego el planteamiento que vamos a utilizar sería C seno de C igual a D seno de D. Procedemos a despejar el valor que queremos encontrar. En este caso vamos a encontrar el ángulo D. Por lo tanto, seno de D que está dividiendo pasaría a multiplicar la expresión C seno de C y D quedaría completamente despejada del otro lado de la igualdad. Pero no vamos a encontrar a D minúscula que es el lado, vamos a encontrar esa D mayúscula que es el ángulo. Entonces, seno de C que se encuentra dividiendo pasaría a multiplicar al lado D. Ahora, C que se encuentra multiplicando a seno de D pasaría a dividir a todos los términos que se encuentren del lado derecho de la igualdad. Es decir, pasaría a dividir a D seno de C. Ya tenemos a seno de D despejada completamente. Eso es lo que queríamos despejar en esta oportunidad para poder encontrar el ángulo D. Entonces, esta sería la expresión ya despejada y procedemos ahora a reemplazar los valores. D es igual a 12 metros. El ángulo C mide 20 grados
y el lado C mide 25 metros. Simplificamos las unidades metros y metros. Calculamos seno de 20 grados, tomamos los 3 decimales próximos y tenemos que seno de 20 grados es igual a 0,342. Hacemos las cuentas aritméticas, 12 por 0,342 es igual a 4,104. En este caso omitimos los metros, ya los habíamos simplificado y nos quedaría que seno de D es igual a 0,164. Pero ¿cómo hallamos el ángulo en esta oportunidad? Pues sencillamente utilizamos la operación o función inversa del seno. ¿Cuál sería el inverso del seno? Pues sería la función arcoseno. Aplicamos arcoseno a ambos lados de la igualdad para que no vayamos a alterar la igualdad de uno de los dos solamente. Y esto nos permitiría simplificar a arcoseno con seno. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la inversa de la misma función. Si tenemos a seno, la función inversa sería arcoseno. Si tuviéramos a coseno, la función inversa sería arcocoseno. Si tuviéramos a tangente, pues la función inversa sería arcotangente. En este caso, después de haber simplificado por haber operado la función inversa sobre ella misma, nos quedaría solamente el lado D. Y arcoseno de 0,164 sería igual a 9,4. Para los que se preguntan, ¿y cómo puedo hacer estos cálculos? Pues en la calculadora encuentran en la parte superior izquierda una tecla llamada Shift. Oprimen la tecla Shift seguido de sin, que representaría la función seno, y les aparecería como sin a la menos 1 en el celular o en las calculadoras. Sin a la menos 1 sería 0, sin a la menos 1 de 0,164 sería 9,4. En este caso, sin a la menos 1 está representando la función inversa del seno, que sería arcoseno. Por lo tanto, damos como una aproximación de 9 grados. Como ya hemos encontrado el segundo ángulo de 9 grados, ahora sí procedemos a utilizar las propiedades de los ángulos internos de un triángulo. Conocemos el ángulo C y conocemos el ángulo D, 20 más 9 grados. Eso nos daría 29 grados. ¿Cuánto le faltaría a 29 grados para que nos diera 180 grados? 151 grados. Por lo tanto, el ángulo B mide 151 grados. Ahora sí utilizamos la razón B seno de B porque la vamos a necesitar para hallar el lado B, que es el que nos interesa. Y utilizamos la razón C seno de C porque la conocemos por completo. C mide 25 metros, el ángulo C mide 20 grados y el ángulo B mide, en este caso, 151 grados. Despejamos de nuestro planteamiento a B porque es la distancia que vamos a encontrar. Por lo tanto, seno de B que está dividiendo pasaría a multiplicar al otro lado de la igualdad. Ya quedaría despejado el lado que queremos encontrar, no necesitamos hacer más procedimientos de despeje. Procedemos ahora a reemplazar los valores que ya conocemos. B 151 grados, C 25 metros y C 20 grados. Hacemos los cálculos, seno de 151 grados sería 0,484 y seno de 20 grados sería 0,342, ambos aproximadamente. Hacemos la división, 25 entre 0,342 daría 73,09 metros. Y al hacer el producto entre estos dos, B nos daría 35,37556 metros, lo que aproximaríamos a 35 metros. Por lo tanto, podemos decir que la distancia aproximada entre Daniel y César es de 25 metros. El tercer problema dice lo siguiente.
Una empresa de ventas de alarmas hace su nuevo lanzamiento y para ello realiza la primera prueba real en dos tipos de automóviles de marcas diferentes. Desde el puesto de observación C, aquí estaría, se empiezan a alejar los dos automóviles, uno en esta dirección y el otro en otra dirección. No dice que sea en la misma dirección. Al cabo de cierto tiempo, los dos vehículos se encuentran a 2.850 metros de distancia el uno del otro. Entonces aquí estaría el automóvil A y aquí estaría el automóvil B. Y la distancia entre los dos que sería de 2.850 metros. El ángulo que forma el vehículo A respecto al punto de observación es de 60 grados. Es decir, que el ángulo A sería de 60 grados. Y el ángulo que forma el vehículo B respecto al punto de observación es de 72 grados. O sea que el ángulo B mediría 72 grados. ¿Cuál es la distancia entre el punto de observación C y el vehículo B? Entonces vamos a encontrar es el lado A. El lado A porque es el lado que está opuesto a la posición del ángulo A. No conocemos tampoco el lado B y no conocemos el ángulo C. El lado C sí lo conoceríamos, que serían 2.850 metros. El ángulo A 60 grados, el ángulo B 72 grados, C no lo conocemos, lado A es el que queremos encontrar, lado B no lo conocemos y lado C 2.850 metros. Por propiedades de la suma de los ángulos internos, tendríamos que el ángulo A, midiendo 60 grados más 72 grados del ángulo B, pues nos permitiría hallar el ángulo C, que sería 48 grados. Ya conociendo los ángulos A, B y C, pues procedemos a hallar el lado que nos interesa. Hacemos el planteamiento de la ley del seno y seleccionamos la razón que conozcamos con toda la información completa y le igualaríamos a la razón que vamos a utilizar para el lado que nos interesa. A seno de A. En el caso de A seno de A, pues vamos a utilizarlo. ¿Por qué? Porque en este caso conocemos el ángulo A, que sería de 60 grados, y no conocemos el lado A. En el caso de la segunda razón, B seno de B, el lado B no lo conocemos y el ángulo C sí lo conocemos. Aquí estaría 72 grados. Entonces, esta razón no la utilizaríamos. En el caso de la tercera razón, C seno de C, conocemos el lado C, conocemos el ángulo C. Entonces, el planteamiento que nos quedaría sería A seno de A igual a C seno de C. Recordemos, la primera razón la utilizamos porque nos interesa encontrar, en este caso, el lado A. Y el ángulo A ya lo conocemos. El lado C, en este caso lo conocemos completamente junto con el ángulo C. Procedemos a despejar lo que nos interesa hallar, que sería el lado A. Por lo tanto, seno de A que está dividiendo pasaría a multiplicar. Reemplazamos, seno de A sería seno de 60 grados, C 2.850 metros y el ángulo C seno de 48 grados. Hacemos los cálculos, luego hacemos la división, 2.850 dividido entre 0,743 nos daría 3.835,8. Hacemos el producto entre los dos valores que nos han quedado y tendríamos que A es igual a 3.321,8. Aproximadamente A sería 3.322 metros. Por lo tanto, hemos encontrado ya la distancia entre el punto de observación C y el vehículo B.
La distancia aproximada entre el punto de observación C y el vehículo B es de 3.322 metros. Como podemos ver, es muy sencillo, cada vez se hace más fácil en la medida en la que vamos identificando cuáles son los valores que conocemos y cuáles no. Siempre tener presente que una razón la debemos conocer por completo y la otra sería la que vamos a utilizar para encontrar la magnitud o medida que nos interese. En la tercera situación tenemos desde un barco fronterizo que se encuentra anclado en un punto M, se observan dos torres de control A y C que se encuentran en la playa. Si la distancia entre las dos torres es de 4,5 kilómetros y la distancia entre el barco y la torre A es de 2,9 kilómetros aproximadamente, y el ángulo que se forma en la torre C respecto a la torre A y el barco es de 38 grados, ¿cuál es el ángulo de observación que tiene el barco respecto a las dos torres de control? Hacemos nuestra representación gráfica, ubicamos el barco fronterizo en el punto M como indica el problema. Desde este barco se observan las dos torres, la torre de control A y la torre de control C. La distancia entre las dos torres dice que es de 4,5 kilómetros. Y la distancia entre el barco y la torre A es de 2,9 kilómetros. Además, el ángulo que se forma en la torre C respecto a la torre A y el barco es de 38 grados. ¿Cuál es el ángulo de observación que tiene el barco respecto a las dos torres de control? Entonces, este sería el ángulo que nosotros queremos hallar, el ángulo de la posición del barco respecto a las dos torres. Vemos nuevamente que aquí se nos forma nuestro triángulo y a partir de él empezamos a mirar las demás magnitudes. Tenemos que el ángulo A no lo conocemos, el ángulo C es de 38 grados, el ángulo M es el que nos interesa encontrar, el lado A no lo conocemos, miremos que el lado A y el ángulo A no lo conocemos, ninguno de los dos. El lado C mide 2,9 kilómetros y el lado M mide 4,5 kilómetros. Hacemos el planteamiento de la ley del seno y seleccionamos lo que nos interesa. Pero antes de eso reemplazamos la incógnita que en este caso cambiaría, que sería B por M. En este caso nos están hablando de que el barco fronterizo se encuentra ubicado en el punto M, por lo tanto esa segunda razón sería M sobre seno de M. Las letras es lo de menos. Lo más importante es tener claro qué es lo que nosotros queremos encontrar en este caso y cómo podríamos reemplazarlo dentro del planteamiento de la ley del seno. M seno de M lo vamos a utilizar fijo porque el ángulo M es lo que queremos hallar. A no lo conocemos y el ángulo A no lo conocemos, por lo tanto esta primera razón no la podemos utilizar. Del lado C conocemos el lado C, seno de C conocemos el ángulo C, que serían 38 grados. Por lo tanto, utilizaríamos las últimas dos razones. Despejamos el ángulo M, pero para despejar al ángulo M primero debemos quitar seno de M del denominador. Seno de M no puede encontrarse en el denominador porque vamos a hallar es el ángulo M precisamente. Ahora, seno de M pasando a multiplicar a C seno de C, nos quedaría de esa manera. Luego, seno de C que está dividiendo pasaría a multiplicar a la M. Recordemos, estamos despejando a seno de M para encontrar el ángulo M. Y ya por último, la C que está multiplicando a seno de M pasaría a dividir. Y esa última expresión sería ya el despeje total de seno del ángulo M. Aquí está. Procedemos a reemplazar los valores. M es 4,5 kilómetros, seno de C es seno de 38 grados y C 2,9 kilómetros.
calculamos seno de 38 grados y simplificamos las unidades. Kilómetros y kilómetros se simplifican. Seno de 38 sería 0,615 aproximadamente. Hacemos el producto del numerador, nos daría 2,77 y después haciendo el cociente, seno de m sería igual a 0,92. Recordemos que para hallar un ángulo debemos utilizar la función inversa. En este caso sería la función inversa del seno, nuevamente sería arcoseno. Entonces aplicamos arcoseno a ambos lados de la igualdad. Arcoseno de 0,92 y arcoseno de seno de m. Simplificamos seno de m con seno porque estamos utilizando la inversa sobre la misma función. Y nos quedaría que arcoseno de 0,92 sería 66,9 grados. Recordemos que en la calculadora arcoseno es chief seno de 0,92 igual 66,9. Aproximadamente serían 67 grados. Luego damos como respuesta que el ángulo de observación que tiene el barco respecto a las dos torres de control es de 67 grados aproximadamente. Bueno, espero les haya podido servir esta información. Nos vemos en una próxima.